Hola mi gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de Demente. Estoy muy emocionada que estás aquí porque eso quiere decir que estás en tu camino de conexión con tu esencia para empezar a manifestar la vida que siempre has querido. Así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de Demente y el día de hoy este episodio va a estar dedicado a todas estas personas que quieren empezar a tomar responsabilidad de su vida y empezar a crear la realidad que quieren vivir de forma consciente, o sea, en otras palabras, empezar a manifestar conscientemente su vida. Para esto tengo como invitada a Ilanit Littman y Ilanit es una gran amiga mía que me ha acompañado en todo este proceso de despertar y desarrollo personal. Ilanit y yo mutuamente nos hemos desarrollado como este tipo de amistad donde hay un apoyo mutuo, donde nos acompañamos, donde nos alimentamos en conocimiento, experiencia, donde abrimos la visión de las situaciones. Ilanit lleva muchos años estudiando técnicas y procesos de manifestación, así como poniéndolos en práctica, y por eso quería tener esta conversación con ella el día de hoy. Espero que esta conversación te inspire a tomar acción y empezar a expandir conciencia, y además que disfrutes mucho todo este contenido, así que empecemos. Hola Ila, ¿cómo estás? Bienvenida a Demente, qué placer tenerte aquí con nosotros. Estoy muy emocionada de esta conversación que vamos a tener porque estoy segura que vamos a inspirar a muchas personas en su proceso de desarrollo personal y de expansión de conciencia, así que bienvenida. Gracias, Val, también estoy contenta de estar acá. Me encanta este tema, así que lo que pueda compartir, que les pueda servir a cualquier persona, pues para mí es un placer. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de manifestación, que es uno de mis temas favoritos, y les cuento un poquito. Ilanit es una persona espectacular con la que compartí hace muchos años porque estudiamos en el mismo colegio. Y eventualmente obviamente nos separamos un poco, pues cada una cogió su rumbo, o sea, desarrolló su vida. Nos encontramos en un momento dado cuando yo me casé y Lanit se casó, que fue más o menos como por la misma época. Me acuerdo que compartimos en esa época un poco de tips, ahí volvimos como a reconectar. Y después, por cosas de la vida, en este proceso de desarrollo personal mutuo, nos volvimos a encontrar como en el mismo camino, a compartir conocimiento, a compartir experiencias, a compartir herramientas, y desde ese entonces hemos estado en comunicación súper constante, apoyándonos cada una en su proceso espectacular. Y pues para mí, obviamente, Ilanita, es un placer poderte tener acá y que podamos, esas conversaciones que a veces tú y yo tenemos en privado, podamos compartirlas a toda la comunidad y todos se puedan enriquecer de ese conocimiento, además que tienes un conocimiento espectacular. Bueno, y obviamente, Ila, a mí me encanta que la gente que nos escucha en los episodios conozca un poquito de las personas con la que estamos hablando. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas un poquito de tu vida? Tú te gradúas del colegio y ¿qué haces? Bueno, perdón, tengo un poco de alergia y un poco de una tos que me queda de una gripa, entonces sí me No te afecta la preocupes. garganta. Bueno, yo terminé el colegio, yo me fui a vivir a Bogotá, estudié arte, tuve como una relación tormentosa con mi carrera porque me encanta el arte, pero no me gustó la carrera como la industria del arte. Entonces, bueno, yo me divorcié del arte por un tiempo, eh, me casé joven, o sea, yo tenía 23 años, tuve a mi hija a los 25 años, entonces me dediqué un buen tiempo a estar con mi hija, con mi esposo. Y hace 5 años nosotros, por cuestiones de la vida en Colombia, las cosas no funcionaron y decidimos venirnos a vivir a California, que es donde vive mi mamá y mis hermanos. Entonces nos venimos a vivir acá a prácticamente empezar de cero, o sea, llegamos a vivir en la casa de mi mamá, vivíamos los tres en un cuarto, vivimos ahí por casi 1 año y medio y a volver a arrancar carreras nuevas, o sea, a buscar trabajos que nunca habíamos hecho. Mi esposo empezó a trabajar en ventas, yo empecé como a reconectarme con el arte de alguna manera. O sea, emprender básicamente desde cero, como quien dice, arrancar de nuevo. Y hacerle con lo que teníamos. Ania es mi hija, Ania tenía 1 año y medio, 2 años. Entonces yo no podía salir a buscar trabajo, me tocaba todo desde mi casa, todo muy manual, como muy informal. Y en ese proceso, creo que ahí fue cuando descubrí todo este tema de manifestación y de cómo intencionalmente materializar las cosas de una forma más fluida, como no todo tan sufrido, que nosotros como que tenemos
siento, no sé si es un tema de Latinoamérica o es un tema de Colombia o es un tema de mi familia, pero siento que hay una idea que fue engranada en mí desde muy chiquita, que uno, todo tiene que ser luchado para que valga la pena. Las cosas Ujú. luchadas y las cosas sufridas para que uno aprenda, porque si no, no aprende. Si no No, y te no cuesta. solamente eso, sino que es este dicho de sin sacrificio no hay ganancia. Y a mí me lo decían mucho, todo el tiempo lo escuchaba, sin sacrificio no hay ganancia, tienes que sacrificar para ganar. Y sí, es como, ¿cómo Como se dice? cultural. O sea, sí, es una creencia que está muy fuerte, sobre todo en los colombianos. Sí. Y yo llegué como, pues como te decía, yo estuve viviendo en donde mi mamá y la familia de mi mamá, en especial su hermana mayor, esta señora es la reina de los dichos. Mm. Y todos los dichos, para mí, yo descubrí en mi proceso que los dichos vienen a generar unas creencias súper fuertes, Ujú, porque entre el chiste, tú no lo identificas como una creencia, ujú, pero te lo dicen tanto porque cada vez, pues es algo muy repetitivo, cada vez que hay una situación que se puede como atar a ese dicho, te tiran el dicho mm. y uno, y, ok, dele, dele, dele. Entonces para mí era como que todo tenía que ser muy difícil y muy trabajado y súper esfuerzo y sacrificio para poder que valiera la pena. Y ¿Cuál lo era el fácil, dicho que te repetían? no, yo te tengo unos, o sea, A pobre ver. mi mamá es maravillosa, ok, yo la amo, la amo bien. Pero, por ejemplo, había uno que mi mamá decía mucho, era, la plata arruina a las familias. Mm, Y era como que toda la gente con plata, la familia infelices, o sea, terrible. Me perdonan si digo por ahí groserías que a veces me salen. Así somos no, personas. créeme que no está siendo pero para nada grosera. He tenido invitados que tienen su vocabulario y es respetado, cada uno tiene su forma de expresarse. Aquí respetamos todas las culturas y todas las formas de expresión. Y entonces, como que, o sea, tenían unos dichos súper, súper pesados. Y, y ahí cuando yo me salí de la casa de mi mamá con mi esposo, que por fin pudimos como separarnos y arrancar por nuestro lado, yo empecé a identificar un montón de cosas que yo decía, bueno, yo no vivía con mi familia hacía 10 años, no sé, Mm, y de repente me encuentro con este gran portafolio de dichos y creencias sí. que yo no identificaba y de repente los identifico y en una situación muy difícil porque yo, pues yo nunca lo concienticé de esta manera, pero ahora mirando hacia atrás yo creo que yo tenía un poco de depresión, un poco de desorden mental, eh, volviendo a vivir en una familia donde yo no vivía hacía mucho tiempo, con mis costumbres de manejar mi casa de cierta forma, mis rutinas y todo, y llegar otra vez como con cosas que uno a Mm, veces ya no resuena, es duro. Y fue duro para ellos también vivir conmigo, pues claro. todo y que tuvimos muy buena relación ese año y medio, fue como un reto. Y ya después cuando yo me pude ir a vivir sola con mi esposo, con mi núcleo familiar, ahí fue cuando que arranqué todo este proceso ya mucho más comprometida, mucho más como fluida la cosa. Pero te hago una pregunta. En el Sí. momento en que estás viviendo en la casa de tus padres, que fue un momento que, a ver, dentro de todo lo que tú me estás contando, me parece mágico e increíble porque no mucha gente tiene la oportunidad de darse cuenta de muchas creencias que están arraigadas en el inconsciente, porque precisamente están en el inconsciente, porque no sabemos. Y al tú haber estado presente en este momento en tu vida en que eres mucho más consciente y dándote cuenta de todas esas creencias que estaban creando la realidad que tú estabas viviendo, pues las podías de alguna forma trabajar. Entonces sí, sí pudo haber sido muy incómodo, pero al mismo tiempo, pues un regalo divino también. Sí, sí. Pero es en este momento de mucha incomodidad en el que tú empiezas a descubrir los conceptos de manifestación y cuéntanos un poquito de esto, o sea, cómo llegas tú a esta información y por qué y cómo la buscas o si te llega. Todo empezó porque yo llegué a la casa de mi mamá, empecé a tener como un poco como de conflicto, Ujú, conflicto no con nadie en particular, sino con la rutina de la casa y mi rutina empiezan a conflictuar. Yo tenía una niña chiquita que se levantaba a las 5 de la mañana a querer salir a gritar y todos se acostaban a las 3 de la mañana en esa casa porque mi hermana trabajaba en la industria hotelera, mi hermano llegaba súper tarde del trabajo, entonces todo el mundo era "Shh", y yo con una niña de 2 años que quería mm, salir a gritar hasta las 2 de la, o sea, era como claro, no, 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 no. súper complicado. Y, y en ese momento hubo un día que yo dije, ¿por qué carajos yo tengo que estar viviendo esto? Me voy a chiflar.
Si yo quiero Claro. conservar la relación con mi familia, yo voy a tener que solucionar esto porque los amo, los adoro, pero nuestras rutinas no son compatibles. Y, y yo me acuerdo, estaba lavando platos. A mí me llegan un montón de cosas cuando lavo platos, no sé por qué. Platos. Y de repente tuve como un pensamiento, yo lo identificaba como un pensamiento donde pensé que tú vienes entitled, tú sientes que todo te tienen que recibir en la casa de tu mamá porque es tu mamá y te le toca, Claro, tú estás teniendo este tipo de como de actitud, como que a ellos les toca porque es mi mamá y es mi derecho estar aquí, ¿sí? claro. Y tuve como un momento de Realización. revelación, diría yo, una revelación que yo necesitaba aprender a ser más agradecida. Mm, Y yo ahí era cero consciente yo ni sabía las creencias limitantes, no tenía ni idea de eso. O sea, era sí, como todo muy intuitivo a ese punto. Obviamente, como soy una persona, pues ahí me reconecté con el arte, entonces digamos que tengo una sensibilidad de alguna manera a pensar las cosas un poquito diferente a la forma lógica, claro. pero igual, pues yo no era consciente de las creencias limitantes ni de nada de estas cosas. Yo solo Claro. empecé a observar y a darme cuenta que habían cosas que no se sentían bien. Mm, Y cuando tuve como esta revelación, dije, ¿sabes qué? Es verdad, o sea, ¿qué obligación tiene mi mamá con una señora de 28 años que ya tiene hija y marido de recibirme en su casa? Ella no tiene esa obligación, lo está haciendo con cariño porque me quiere, porque nos quiere apoyar. Y ahí como que empecé. Y fue algo un poquito, pues como milagroso, diría yo. Después de que tuve este momento, tuve unos días súper feos, que pensaba cosas horribles, que yo no, o sea, yo estaba todo el día en el teléfono tratando de matar el tiempo, mi hija ahí al lado y yo ni le jugaba ni le hacía nada. estás como con un poco de depresión. Sí, yo siento que tenía un poco de depresión, pero nunca le puse nombre, nunca Ujú, hice nada con eso, simplemente tuve la oportunidad de salir de eso de una forma muy orgánica. mm. Y como se dio fue que Instagram me mandó un ad. Todas las cosas a mí me llegan por ads de Instagram y estaban haciendo una rifa de $1,000 y yo en estas. Y yo, pues $1,000, venga. Eso sí, yo siempre he creído en el fondo de mi corazón que tengo muy buena suerte y siempre todo me lo gano. Y yo dije, bueno, yo todo me lo gano, mil Mira que dólares. esa es la mejor creencia que una persona puede tener arraigado en el inconsciente, ¿no? Porque partimos del hecho de que todos manifestamos o creamos la realidad que vivimos basada en las creencias que tenemos. Entonces, si esa te la inculcaron, estaba muy bien inculcada. Sí. Y mucha gente dice, tú no le puedes dejar las cosas a la suerte. Hay como un conflicto ahí con el tema de la suerte. Para mí la suerte es simplemente uno creer que hay posibilidades, que esto es posible. Mm, No lo digo como la suerte, como de apuestas y cosas me así. encanta. Es Sí, una me posibilidad. encanta. Me encanta porque la suerte, o sea, la suerte, al final nosotros somos responsables de nuestra vida al 100%. O sea, todo lo que nosotros vivimos, nosotros lo creamos. Pero si tú interpretas la suerte como la capacidad de creer en las posibilidades, es apostar en la capacidad de tener fe en que hay una fuerza mayor que, que va a ayudarnos a manifestar lo que estamos creando, ¿no? Pero al final sigues tomando responsabilidad de tu vida. Exacto. Sí, yo sentía como que alguien se lo va a ganar, ¿por qué no yo? Ujú. Yo puedo ser esa persona. O sea, siempre he tenido eso. Y bueno, tú sabes, yo te he contado mil veces que yo me gano todo, en verdad. Yo me Todas gano las rifas. yo me las gano. Total. Y pensé, bueno, pues $1,000, ¿por qué no me los voy a ganar? Ok, participé. Para participar había que meterse a un reto de 5 días con una niña que se llama Catherine Zenkina, que ella es rusa, vive acá en Los Ángeles, y yo no, pues perfecto, vive acá igual que yo, estamos en el mismo horario, me metí a su primer reto, y el reto era como un taller de manifestación. Y aprendí un montón y yo, wow, qué bonito esto. Ella nos enseñó un concepto que era cómo destruir estas creencias limitantes. Era un proceso bastante simple que tiene mucho más trasfondo, pero un acercamiento inicial a este proceso fue, tú piensas en una creencia como una mesa que tiene 4 patas. Entonces, por ejemplo, la plata arruina a las familias, tiene 4 patas. Una pata es, claro, cuando yo en mi familia, cuando una situación de nos fue muy bien, después vino una caída muy fuerte por X o Y, no importa si fue un factor externo o un factor interno, pero hubo una ruptura. Ujú.
A raíz de esta ruptura financiera, hubo una ruptura emocional con gente de esta familia. Ujú. Conozco a Pepito Pérez que le pasó lo mismo y la familia del otro que se murió digamos, el padre de la familia y todos los hermanos se pelearon. Entonces uno empieza a alimentar con todas Ujú. estas experiencias y con estas pruebas, empiezas a alimentar tus patas. Y yo empecé a identificar todas las patas porque ella nos dijo, piensen en un dicho que les dicen mucho en su casa. Y yo, obvio, la plata arruina a la familia. Y cójalo y arme su mesa, identifica cuáles son tus cuatro patas y vas a empezar a hacerte preguntas acerca de esas cuatro patas. Por ejemplo, ¿conoces a alguien que le vaya increíble, que haya sido capaz de generar riqueza generacional y le ame su familia y tenga una familia divina? Una sola persona. Y yo, bueno, sí. ¿Conoces gente que tiene familia que entre más plata tienen, más unidos, más se van de viaje, mejor se llevan? Sí. Y así te empiezas a hacer preguntas con cada una de las pruebas que tú encontraste para soportar esa mesa y al final, bueno, haces un proceso de reprogramación con otras herramientas para acabar y como que reemplazar esa creencia por otra, porque nosotros tenemos algo que pues es como una ley del universo. Cuando tú creas un vacío, ese vacío se va a llenar. Ujú. Entonces, hay que escoger inmediatamente con qué hay que llenarlo para que no se llene otra vez de cosas que te están alimentando y tú no te estás dando cuenta. Y para ser más prácticos con tu ejemplo, cuando vaciamos literalmente el cajón del nochero, no pueden pasar más de 3 días hasta que el nochero está otra vez lleno de basura, probablemente si no lo llenamos con lo que queríamos llenarlo, tal cual. Total, uno tiene que organizarlo y asignarle puesto a todo porque si no, Ajá, las cosas así en caos se van a reorganizar de una forma que de pronto no era lo que tú querías. tal Como cual. que quería esto, pero esto tampoco está tan chévere. Entonces, yo empecé a hacer ese proceso con ella. Después de una semana yo quedé fascinada. Mi esposo y yo estábamos en un momento financiero supremamente difícil. O sea, nosotros considerábamos y pensábamos 5 veces antes de comprar algo de $20. Ujú. Y decíamos, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo terminé eso y le dije a mi esposo, ya sé que quiero de cumpleaños. Catherine, no me gané la rifa de los $1000, ¿ok? No me Ah, wow, pensé que te no, lo habías ganado. Bueno, pero te ganaste tremendo conocimiento. Y no solamente eso, sino que ese conocimiento te ayudó a salir del estado emocional en el que estabas. no, eso fue todo. O sea, ese curso para mí fue todo lo que me llevó a un montón de otras cosas. Le dije a mi esposo, ya sé que quiero de cumpleaños, quiero el libro de 21 días de esta De tipa, acá. de Catherine, que era como un taller un poquito más profundo, un poquito más como autodidacta de uno coger y responder preguntas y escribir y escribir y escribir y hacer los ejercicios que ella te daba. Valía $19 y esperé como 3 meses hasta mi cumpleaños para que me lo regalara. Hice ese libro y a partir de ahí, de esos procesos, de esas herramientas que aprendí, empecé a generar ya pues otra vida. O sea, yo no te voy a llevar por cada paso de la vida, pero empecé un negocio en casa, ese negocio en casa me empezó a ir bien, a mi esposo le empezó a ir súper bien, logramos irnos a vivir solos. Después a él como que le empezó a pesar un poquito su trabajo, no estaba pudiendo como sacarlo adelante. Le salió una oportunidad de mudarnos a San Diego dentro de ese mismo trabajo. En San Diego le empezó a ir increíble. Él tuvo un día, creo que es el peor día que ha tenido en su vida de lo mal que se sentía. Se fue a San Diego porque nos tenía que dejar a Ania y a mí 4 semanas sin vernos. Okay. Para él eso fue súper fuerte. Sé que suena un poco no tan No, grave. pero sí, es fuerte, Él es fue un muy bravo. mes. Él se fue y le empezó a ir mejor que nunca en la vida. O sea, la estrella de la empresa, todo empezó a desarrollarse súper bien. Yo en todo este proceso tenía una tarjeta de crédito, me compré el curso full de Catherine de toda la manifestación. Eh, Un riesgo y, y una inversión grande porque en esa época el curso costaba que $1500. no, esta fue la primera vez que ella lo sacó, entonces pues no, hoy en día su curso vale como 2.900 o dos mil Ok, quinientos ok. Yo lo agarré mucho más barato, no me acuerdo cuánto fue, pero pues para mí era un esfuerzo gigante en ese momento y yo no, Claro. ahí me hablé con amigas, partimos mitad y mitad, o sea, compartíamos el Sí. usuario. Y hice ese curso. En ese curso lo que ella nos enseñaba era básicamente cómo identificar cosas que no me estaban sirviendo, cómo sacarlas del subconsciente al consciente para poderlas cómo trabajar Ujú. y después, eso es el ciclo
No sé si tú has oído este concepto, si la gente ha oído de los chamanes o las healers de las aldeas antiguas, todo Ujú, eso, ujú, eso está ligado a un concepto de la luz y la sombra. ujú, Lo puedes aplicar a lo que tú quieras, que es cuando la luz trae, permite observar la sombra, porque tú ujú, pones en un cajón oscuro y vas a poder ver qué hay. ujú, Y no es que ujú. antes no estaba, sino que no lo estabas viendo porque estaba oscuro ya. Pero pones luz, puedes ver, puedes reorganizar, después traes lo que aprendiste de haber organizado de vuelta a la luz y es un ciclo que todos pasamos por ese ciclo en muchos aspectos de la vida todos los días. Y Y ese es como es como un ciclo de evolución. lo que llaman un chamán, eso es lo que hace, es o sacerdotisa o la diosa femenina. Hay mil palabras y mil nombres para este proceso. Póngale Ok. la sanación, el subconsciente, reprogramación neuro, no sé qué, todo lo mismo. Es un proceso donde tú traes luz a algo que está oscuro, identificas, reorganizas, reubicas y traes el aprendizaje de vuelta a la luz para integrarlo y seguir evolucionando, como tú dijiste. Mm, Entonces, sí, en ese curso prácticamente ella nos enseñaba cómo podemos en la práctica hacer ese proceso y qué herramientas tenemos para ayudarnos a integrar los aprendizajes, a lidiar con reorganizar el cajón, porque es que está muy chévere, uno dice, bueno, tengo esta creencia tan horrible, pero cuando tú empiezas a trabajar alrededor de la creencia te das cuenta de un montón de cosas, de traumas, de cosas que están arraigados a esta creencia, que a veces es duro, o sea, es duro procesarlo, es duro enfrentarse a eso y decir, miércoles, o sea, yo llevo cargando con esto toda la vida y ni siquiera sé cómo dejarlo ir, porque para mucha gente no es fácil dejar ir las cosas. Y muchas veces también por otras creencias que se llaman las creencias dominó, que son, hay como, haz de cuenta, creencias chiquitas y creencias grandes. Y a veces solo vemos las chiquitas y empezamos a eliminar las chiquitas, pero tenemos la grande acá que sí sigue reproduciendo. Es claro. un gran problema y hasta que no terminas con esta, terminas con todas las demás. Por eso le dicen las creencias dominó. Pero si tú no estás encontrando la grande, pues quedas perdido, quedas como, no entiendo qué está pasando. Sí, sí. Eh, entonces sí, fue como un aprendizaje de llevar ese proceso. Y no, lo que tú estabas diciendo ahora de reorganizar el cajón es muy interesante porque si lo ponemos en un contexto práctico y visualizamos de pronto cuando estamos organizando nuestra casa y empezamos a mover cosas, empieza a salir polvo y empieza a dar alergia. Y no solamente eso, sino que antes de que nuestra casa esté organizada, nos tocó sacar todo, porque para organizar un cajón a veces nos toca darnos cuenta que en ese cajón había que meter cosas que salen en otro cajón, entonces tenemos que sacar otro cajón. Es que a mí me ha pasado porque lo he hecho muchas veces en mi casa y de repente me doy cuenta en la mitad del día que tengo toda mi casa afuera y es un desastre y hay caos y es horrible hasta que por fin puedo empezar otra vez a reorganizar todo. Entonces, lo que tú estás diciendo es muy interesante porque sí es verdad, en estos procesos de identificar creencias y de reorganizar nuestra vida a nivel de creencias, o sea, de adentro literalmente hacia afuera, llega un momento donde probablemente hay un caos porque encuentras una creencia y después te das cuenta que esa creencia viene de otra y empiezas a tener que revolver ese otro cajón y sale otras cosas que sabes que tienes que ir a revolver otro cajón y llega un momento donde o sea, efectivamente sí puede llegar a haber un caos y es muy interesante porque se habla mucho de Darkest Night of the Soul, que es la noche más oscura del alma, que muchas veces cuando emprendemos en estos procesos de desarrollo personal y de conexión espiritual, muchas personas cuentan o manifiestan que tuvieron el peor momento de oscuridad de su vida, que es cuando se encuentran con una cantidad de cosas que hay que organizarlas, porque a veces no nos gusta lo que vemos en el espejo y cuando estamos haciendo ese trabajo nos están poniendo el espejo enfrente todo el tiempo, ¿no? Total. Y también, no sé si esto, tal vez esta no sea la única verdad para todo el mundo, pero para mí, yo llegué a ese punto tan oscuro, tan malo, lo que percibimos como malo, Ujú, porque había una creencia que me lo estaba generando detrás, donde dice que que la gente solo aprende cuando le cuesta, que el dolor es la única forma para avanzar, como todas estas pequeñas nuecesitas que te han ido dejando en el camino, que uno ha ido comiendo sin darse cuenta. ujú, Eh,
Y lo que quiero decir con esto es que no necesariamente uno tiene que llegar ahí para dar el salto, sino que la mayoría de personas estamos programadas de esa manera y por eso tal vez coincidimos en eso, en que nos toca llegar a un día terrible para poder dar el salto a algo diferente. Algo más evolutivo y de desarrollo y de crecimiento. Y además que independientemente de encontrarnos con dificultades, que es increíble porque los últimos 3 años como que han habido muchos movimientos energéticos que ha hecho que la gente se sienta incómoda y que empiece a buscar otras alternativas y que la gente se dé cuenta que si seguimos haciendo lo mismo, pues no van a haber cambios en nuestra vida y empieza la gente a explorar otras alternativas para encontrar otras respuestas y otras formas de lograr los sueños o los objetivos que tenemos en mente. Y por eso mucha gente, pues hoy en día tiene mucha curiosidad de entender estos procesos de recodificación y de manifestación. Y por eso ahorita vamos a hablar precisamente de eso. Entonces, Hila, la verdad es que se volvió una experta en el tema, tan es así que llegaste a hacer un taller para algunas personas sin tú necesariamente dedicarte al tema, pero tú me contabas en ese momento que sentías esta necesidad o obligación de poder transmitir este conocimiento que habías adquirido por tantos años y puesto en práctica por tantos años como una forma de devolver esa energía afuera también. Entonces, nada, increíble que podamos tener esta conversación ahorita. Entonces, Hila, para los que nos están escuchando, quieren entender el concepto de manifestación. Vamos a resumir primero el concepto de una forma sencilla y después hacemos como un pequeño resumen de un paso a paso que se podría llevar a cabo como súper resumen, porque en verdad en media hora no vamos a dar un curso de manifestación, pero por lo menos sí eh, encendemos una luz para que puedan seguir explorando. Claro. Pues mira, Val, lo primero es que yo pienso que la vida, o esta ha sido como mi conclusión de cómo funciona este mundo, o esta vida que nosotros tenemos acá, eh, y es que todo funciona igual. La galaxia se comporta igual que el microorganismo dentro del cuerpo de uno. Y el cuerpo de uno tiene la misma relación con el planeta que el microorganismo tiene con uno. Es como si uno quiere entender un poco las cosas, cómo funcionan, uno solo tiene que observar. Eh, entonces, mientras uno esté un poquito más observando sin necesidad de tener que controlar o sin necesidad de tener que entender todo, es mucho más fácil aproximarse a este proceso con esa mentalidad o con esa forma de verlo, porque si no, uno se puede enloquecer un poquito, es demasiadas cosas que hay que hacer, es demasiada información y uno siente que uno quiere hacer todo en un día. Y hay Es una verdad. cosa que quiero decir antes de explicar un poco el proceso y es que la gente cree que tiene que estar sanada para merecerse o para ver las cosas. Y ya te voy a decir el concepto de qué es manifestar, pero ni uno tiene que estar sanado de todo, ni uno tiene que estar perfectamente aware y consciente de todas las cosas que tiene mal, ni uno tiene que haber solucionado todo para poder manifestar las cosas que uno quiere. Es simplemente todo parte del proceso, eh, y está bien y hay que disfrutar ese proceso también y aprender y saber que las cosas llegan en el momento que deben llegar. Manifestar es prácticamente materializar cosas o deseos que uno tiene en su mente o en su corazón. Es eso, es cosas que yo quiero, que yo me imagino que me parecería chévere, traerlo a la vida material y verlo pasar. Eso es. Y me parece importante también como aclarar que em, a ver, la manifestación no es un concepto de la actualidad que estamos creando con esta espiritualidad moderna. eh, o sea, definitivamente no lo es y es importante que sepamos que estamos creando realidad todo el tiempo. Asimismo, como la ley de la gravedad no la podemos parar y decir, ay, en este momento voy a dejar que esto flote. Igualmente no podemos parar la ley de la manifestación o cualquier nombre que le quieras dar, porque al final estamos manifestando todo el tiempo. Lo que estamos tratando de hacer ahora es manifestar de forma consciente y dejar de manifestar de forma inconsciente basado en los patrones de creencias que tenemos arraigados en el inconsciente. Sí, digamos que manifestar o crear o son todas palabras alrededor de lo mismo, o sea, el mundo siempre está en un proceso creativo Ujú. y parte de ese proceso creativo, entonces, si tú quieres o no quieres, al
a la vida no le importa si tú quieres o no quieres. Simplemente lo que tú tienes, la energía que tú pones va a generar un efecto. Es como si un poco causa y efecto, así te guste o no te guste. Entonces, la idea de aprender a manifestar, pues realmente no es que uno aprenda a manifestar, sino a ponerle intención para que uno pueda ver en esta vida las cosas que uno sí quiere ver. Y es un proceso y a veces uno dice, bueno, yo quería esto y manifesté algo muy parecido, pero no es exactamente lo que yo quería. Y todo eso es parte del proceso para que tú sepas que estás en tu camino y en tu proceso. Te lo puedes disfrutar y de pronto no es el momento para esto que tú querías, sino para otra cosa un poquito diferente. Em, pero sí, es algo que es parte de la vida, no, ni uno lo puede controlar, ni uno lo puede apagar. Uno simplemente puede decidir, ok, puedo aprender cómo utilizar este juego, puedo aprender a jugar el juego en vez de simplemente ir Tal ahí cual. y Déjame utilizarlo. aprendo las reglas. Déjame aprendo las reglas del juego para disfrutármelo, ¿no? Sí, es como que tú Para no dejarlo a la suerte, entre comillas. estás jugando Mario y no estás comiéndote los cositos esos que te dan superpoderes, sino que vas ahí así como Como viendo a ver si te caes en el hueco porque tampoco sabes cómo saltar. salto a ver si miro como perdido. En cambio, no, ya yo sé que allá hay un superpoder, yo sé que allá hay un superpoder, los voy a agarrar, los voy a aprovechar. Sí, tal cual. Exactamente. Entonces, los pasos, pues así muy generales. Lo primero que uno, el primer paso que uno da es ver uno, entender uno dónde está. Porque si uno no sabe dónde está, uno no tiene ningún tipo de ruta para ir a ningún otro lado. Ver dónde estoy. ¿Qué siento que en este momento no está sucediendo de la forma en que yo quisiera que pasara en mi vida? No, pues mi vida familiar es divina, mi vida amorosa es divina, mi salud física está muy bien, de pronto la puedo mejorar un poquito, la parte financiera está divina, digamos que mi parte que no está tan bien puede ser la parte de mi carrera, no sé, mi felicidad de mi carrera, o gente que de pronto está bien en todo y no está bien en su relación amorosa. Hay que ver qué área de tu vida es la que te está generando curiosidad por buscar un cambio. O Después incomodidad, y pueden ser todas también. pueden ser todas. Lo importante es saber cuál es el punto de partida, porque si no sabemos desde dónde vamos a arrancar, pues no nos van a dar la dirección para llegar a donde queremos ir. La segunda o el segundo paso es empezar a identificar de dónde están viniendo esos efectos en la vida que tú estás observando, cuál es la causa. Y la causa pues son las creencias limitantes, traumas, eh, muchas veces también son memorias o energías que tenemos atascadas en nuestra identidad, le puedes decir en nuestra identidad, le puedes decir en nuestro campo energético, le puedes decir en nuestro corazón, o sea, cosas que hemos decidido cargar, así no sepamos que nos están generando un choque porque no están alineadas con las cosas que nosotros estamos buscando. Eh, Después de toda esta parte de las creencias limitantes y los traumas y todo esto, cuando los identificamos, pues simplemente trabajamos para cambiarlos o para reprogramarlos. El, yo no sé si tú ya has hablado de esto, tal vez en el pasado en el podcast, pero el cerebro funciona cuando tú cuando tú piensas la misma cosa una y otra vez, las conexiones neurológicas se fortalecen. Y cuando tú Ujú, dejas de usar ese pensamiento y lo reemplazas con otro, fortaleces esa nueva sinapsis y la otra se va debilitando porque no la usas. Y el ujú. cuerpo siempre tiene el propósito de utilizar la menor cantidad de energía para realizar las tareas que tiene que hacer. Entonces el Sí, cuerpo, si quieren profundizar un poquito en este tema, se pueden ir a escuchar otro episodio que yo hice que se llama Cómo crear tu realidad. De todas formas, les dejo el link en el pie de página por si lo quieren escuchar, pero sí, efectivamente, profundizamos un poquito en ese tema en particular, que es muy interesante porque es verdad, el cuerpo no quiere usar energía, quiere guardar energía, es su mecanismo automático y para ahorrar energía lo que hace es andar en automático, entonces crear nuevas conexiones neuronales te genera usar mucha energía de tu cuerpo. sí, y a medida que tú dejas de utilizar las que tenías antes, pues se van desvaneciendo porque no va a seguir alimentando algo que te va a generar un gasto sin un propósito. Ujú, ujú. Esto tiene más trasfondo y hay muchas cosas que uno puede aprender de la mente y del cerebro y de cómo funciona, pero pues digamos que estás como general. Eh,
después de uno identificar y trabajar esas creencias No, pero limitantes, ya va, aquí sí es importante dar un poquito de referencias para los que quieran profundizar en este tema. Yo les recomiendo mi autor favorito en el mundo entero, Joe Dispenza. ¿Lo dijiste? Obviamente, no puedo con él, es tipo mi autor favorito en el mundo entero. Em, y les recomiendo el libro que se llama Breaking the Habit of Being Yourself, o en español sería Rompiendo el hábito de ser tú mismo. No sé si literalmente es así, pero más o menos por ahí lo pueden buscar, o Joe Dispenza. No sé, Ila, si tú tienes algún otro autor que también hable de esto que quieras recomendar de para que eso puedan profundizar. no, pero tengo dos libros que a mí me parecen muy bonitos. Uno es muy específico al tema económico, al tema de la materialización de la plata y de la riqueza. Es un libro súper viejo, desde hace 100 años, entonces si lo van a escuchar, que lo oigan con mente abierta. Y pues es un libro muy simple en su contenido, pero es muy bonito. Todo lo que dice se llama La ciencia de hacerse rico de Wallace D. Waddell, con W, Wallace D. Sí, Waddell. sí, 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 sí. Y el otro libro que me encanta se llama Un bolsillo feliz lleno de dinero. Y ese no habla A Pocket Full of Money, de sí. todo money. Ese es top, Sí, top, top para los que están interesados en temas de manifestación y en temas relacionados a creencias con respecto a cómo nosotros creamos riqueza. Es top. bueno, y no solamente habla del tema de la plata, te explica un poco cómo funciona toda esta dinámica de creación desde la parte de física cuántica aplicada a esto. Obviamente hay mucho más de la física cuántica que no está ahí, pero pues un poquito lo que aplica esto. Eh, y es muy chévere, pues a mí me gusta mucho aprender de todas esas cosas, Sí. más la parte científica me encanta. Y después de que nosotros ya hemos como, digamos, nos hemos deshecho un poquito de las creencias limitantes, hay un paso que mucha gente lo pone antes, a mí me gusta ponerlo después, porque siento que muchas veces tenemos una maleta llena de vainas que cargamos en la espalda que nos está empezando a generar em, como una influencia cuando estamos creando la visión. Entonces, primero ver dónde estamos, qué nos está incomodando, buscar cuáles son las creencias limitantes y traumas y todo esto que nos está generando este resultado, trabajar eso, después crear una visión. Y entre estos dos hay uno que a mí me gusta como aplicar, es un mini pasito de perdón a uno mismo. Mm, Hacer alguna práctica de autoperdonarse, porque es que uno a veces se echa mucha tierra encima y uno hace lo que uno puede con lo que uno tiene. Y es de ujú. pronto a uno le da un poco de vergüenza que uno permitió que cosas pasaran, pero ahí hay como un espacio que yo me daría para, Desarrollar compasión con nosotros mismos. sí, y reconectarme con quién soy yo de verdad, no lo que me dijeron, no lo que la gente pensaba, o no lo que otros me dicen que soy, o no lo que Mm. otros ven en mí, sino lo que yo siento en mí y volver a mi energía para poder con mucha honestidad y con mucha transparencia crear mi visión. Me Porque encanta esto que dices. mucha gente hace la visión de primera o de segunda. De hecho, en mi curso que tomé de Catherine, este paso va al principio, pero después uno va y revisita ese paso a ver si algo cambió después de hacer este proceso de, de sanación, le diría yo. Eh, a mí me gusta hacerlo después. Es Sí, personal. me encanta y es importante que cuando estén en este paso de encontrarse con uno mismo, que para mí es un paso eh, largo, o sea, esto no es un proceso que uno hace en un día que se va a sentar, eso es un proceso de otra vez autoconocimiento y volver a conectar con tu verdadera energía y realizar realmente quién eres tú, que a propósito pasa también cuando estamos en procesos de sanación. Eh, volver a dar, o sea, volver a cuestionarte si esa persona que estás viendo vuelve y juega, viene de las creencias o realmente viene de ti. Es como todo el tiempo cuestionarnos, todo el tiempo cuestionarnos, todo el tiempo cuestionarnos. ¿Me estoy viendo realmente como soy? ¿Me estoy viendo como me querían ver mis padres o como me dijeron mis abuelos que era yo o como me dijeron mis hermanos o mis amigos o como me estaban tratando de formar cuando yo era chiquito? Y, y otro tema que quiero tocar antes de que sigamos avanzando en el proceso
y sé que mucha gente se va a quedar con la duda y es, bueno, pero ¿cómo hago yo para sanar esas energías que yo me estoy trayendo de pronto de vidas pasadas probablemente o mismo de las generaciones transgeneracionales que vendría siendo de mis padres y mis abuelos, de energías que ellos no han sanado y que de pronto yo estoy entonces sanando por ellos o que de repente no me corresponden? Y a mí me gustaría aquí como que a dar un par de tips, pero también tú sabes mucho de esto y nos puedes aportar mucho valor. Para mí el breathwork, pero ojo, es muy personal porque cada persona tiene sus procesos. Por ejemplo, yo amo el breathwork y de pronto Ilanit no lo ama igual que yo y cada quien tiene algo con lo que conecta, pero para mí el breathwork es una herramienta súper poderosa para liberar trauma y energías que están estancadas en nuestro cuerpo. Sí, sí, esa parte es un proceso, yo creo que todo este proceso, para que se hagan una idea, este curso del que les hablo, el primer curso que hice, yo lo hago todos los años porque ella también ha crecido un montón, es impresionante esta persona, esta mujer. Ella es increíble y ella está siempre agregándole cosas a su curso. Entonces, hoy en día es un curso de 20 semanas para pasar por estos pasos que yo les estoy diciendo. A veces me demoro más, a veces me demoro menos. No son cosas que uno tiene que hacer a la carrera. Em, pero para el proceso de dejar ir estas energías y uno volver a uno hay muchísimas herramientas. Hay un tipo de terapia que se llama RRT, Rapid Resolution Therapy. Lo pueden buscar, hay especialistas en eso en particular, es como una técnica que desarrolló un doctor. Bueno, pueden hacer shaking, pueden buscar ahí qué es shaking. Shaking es prácticamente el mecanismo con el que los animales procesan el trauma. Entonces el venado vino el león, le metió el mordisco y se lo llevó a la cueva y el león se acostó a dormir. Y el venado entra en un shock porque cuando el león se acuesta a dormir tiene un chance de escaparse. Entonces el cuerpo lo hace entrar en shock, adrenalina, un montón de cosas y el venado está temblando todo el tiempo y en el momento que puede sale corriendo y se salva. Es como un tema de supervivencia, pero a mí me encanta hacer shaking. Shaking prácticamente es uno hacer así y batuquear el cuerpo, Sí, moverse. y moverse así para liberar esa carga. Lo puedes ver como una carga de estrés que se va a manifestar y se va a somatizar en el cuerpo, que genera enfermedades, que genera cosas, o como algo energético, no importa. O sea, ese proceso de movimiento va a ayudar a liberar eso. Y obviamente uno pone la intención, bueno, voy a liberar todo lo que me esté generando problema en esta área, bla, bla, bla. A mí me encanta shaking. Breathwork es muy chévere. Lo odio, o sea, odio hacerlo, pero me encanta el efecto que tiene. Entonces lo hago mucho porque sirve, sí sirve, solo que el proceso Yo amo el proceso, no, no todo el mundo lo odia, hay unos que aman, no, no, otros que odian, pero es muy bueno. es muy bueno, súper recomendado. O sea, yo lo que odio es como, yo no me siento bien cuando lo hago, o sea, me siento supremamente incómoda, horrible, horrible, pero después me siento wow y digo, valió la pena. Em, Uno puede hacer journaling o escrituras Me o encanta. scripting y todo eso es súper chévere y es súper bonito para uno. A veces a la gente le da miedo escribir las cosas que le dan dolor o que le parecen malas porque dicen, no, yo no quiero atraer eso, no lo voy a escribir solo lo que sí quiero. Mm. Pero cuando uno escribe con la intención de dejar ir, es súper bueno. Uno puede hacerse preguntas como, ¿qué siento yo en este momento que me está generando dolor? En qué parte de mi cuerpo siento que está pesado, o que siento como un nudo, o que siento como bloqueos, o cosas así que uno se puede preguntar y escribir acerca de eso, ayuda mucho. A mí me encanta este espacio porque si no estamos si no estamos abriendo el espacio de escribirnos a nosotros, no te das el espacio para conectar contigo. ¿Me entiendes? Como que tú no te vas a sentar a hablar contigo, pero sí te puedes sentar a escribirte. Sí, Entonces, como no te vas a sentar a hablar contigo, siéntate a escribirte y conectas realmente contigo. O sea, realmente conectas contigo. Y ahí puedes sacar muchísimo. Es súper totalmente. poderosa esa herramienta, súper poderosa. Súper. Y uno también puede meditar. A mí me encanta meditar. Yo medito todos los días. Pueden buscar todas las prácticas de Ho'oponopono. Pueden buscar prácticas de Ho'oponopono. Bueno, Ho'oponopono también tengo un episodio para los que quieren ir a revisar un poco de qué se trata. Hay Ho'oponopono, lo pueden buscar.
Hay diferentes técnicas de meditación que uno puede usar para eso. Para el tema de la familia que me preguntabas de los pues, traumas. Transgeneracionales. Ajá. Yo no sé, yo hice una cosa que se llama la sanación del árbol genealógico. Uno puede hacer diferentes, hay las constelaciones familiares. Constelaciones familiares. Uno puede hacer su propia meditación o su propia exploración de lo que le suene. Todo esto es muy relativo a lo que la persona le gusta hacer. Mi esposo, por ejemplo, él odió breathwork, pero odió, o sea, pero lo hizo. Yo estaba muy orgullosa porque lo hizo y de repente al final empezó a llorar y me decía, Ira, Wow. no voy a parar de llorar, pero así como un niño chiquito, así, ¡ah! Y yo decía, Dios mío, lo despierto, no lo despierto, ¿qué hago? Ah, wow. Y le sirvió mucho para liberar una cantidad de estrés que él tenía acumulado por temas de trabajo. Nunca lo volvió a hacer porque odió, pero le sirvió un montón. Si lo hubiera seguido haciendo, le hubiera servido para muchas cosas. Eh, Ya va, el breathwork es para mí la herramienta favorita. Muy Ya chévere. va, Yo y es muy chistoso porque en verdad tengo como 3 episodios en Demente con diferentes personas donde hablamos de breathwork, porque para mí es una de las herramientas más poderosas para liberar trauma y energía estancada en el cuerpo. Punto. Punto. O sea, de verdad, el que no ha hecho breathwork, vaya y haga. Y hay muchas técnicas, pero de y verdad. prueben shaking, shaking también. Uno se siente un poco ridículo. A mí me gusta cerrar la cortina para que no me vea la gente afuera, porque uno empieza a Sí, 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 hacer así sí, como sí. si estuviera pues danzando en el fuego como el caveman, pero súper chévere y lo deja uno súper energizado y es un tema de 5 minutos y uno Sí. empieza por un piecito, el otro piecito, después, no sé, la piernita y uno va construyendo y mientras lo vas haciendo vas pensando en todo lo que te molesta, en todo lo que está mal y uno puede como que quejarse, pues tienes Sí, permiso de quejarte todo lo que quieras y después y decir, sacarlo. ok, aunque todo esto me molesta y me estresa horrible, lo voy a dejar ir y más bien voy a reemplazar con esto. Y haces un proceso de quejarte, todo lo que está mal, todo lo que no te gusta, ok, ya que lo voy a dejar ir y lo estoy dejando ir, ahora quiero esto. Y entonces ya terminas alimentando con lo que sí quieres, movilizándolo y puedes hacer una respiración al final, es también muy chévere, es muy parecido al Sí. breathwork. Sí, y la metodología, no, o bueno, la teoría detrás está muy parecida a la de tapping también, ¿no? Cuando hacemos tapping, la metodología de tapping es muy parecida a lo que está diciendo Hila de moverse y de shake, de temblar con el cuerpo, porque primero entramos en un proceso de identificar todo lo que no nos gusta y lo estamos tapeando en la cara, en unos puntos, en unos meridianos específicos de la cara y del cuerpo, que nos ayuda a liberar energía de esos espacios y después vamos como aceptando eso que nos gusta y después vamos reprogramándolo, pero en la medida que vamos haciendo todas esas frases, estamos tocando los puntos del cuerpo, que son unos en la cara y en el cuerpo, que son unos meridianos que nos ayuda a liberar energía de ese espacio para reprogramarla. Es súper interesante, es otra de las herramientas que también se usa para liberar energía. Entonces, bueno, ahí les dimos un par y por eso, digamos que en Demente yo todo el tiempo estoy trayendo como herramientas. Al final, todas esas herramientas que estoy trayendo de diferentes facilitadores son herramientas que nos ayudan a liberar energía y a reprogramar lo que nosotros queremos reprogramar, o sea, a incorporar la energía que nosotros queremos incorporar en nuestro cuerpo. Sigamos. Siguiente paso es después de habernos como liberado y haber creado la visión, es cómo. Ah, bueno, Tai, antes de seguir, quería decirles una última forma de crear la visión que a mí me gusta. No es para procesar emociones ni para procesar traumas, sino como para ayudarnos a crear la visión. Es un juego y a mí me fascina ese juego y lo hago todos los años también. Scripting es una forma muy potente de programar la mente para que genere un resultado de alguna manera, ¿sí? O sea, no sabemos cómo vamos a llegar allá, no sabemos qué vamos a hacer, pero estás plantando la semillita ahí como para que empiece a generar acciones, pensamientos, creencias que te van a llevar al otro lado a algo que tú quieres. Entonces, este juego es un juego donde uno coge en un cuaderno, lo que sea, y te sientas un día y vas a escribir como un guión de tu día perfecto.
¿sí? Como vas a escribir Ujú. un me levanté, por ejemplo, tu día perfecto no necesariamente tienes que saber todo lo que haces en el día cada minuto, pero por ejemplo, yo les doy mi ejemplo y yo soy yo soy manifestadora específica, las personas pueden ser no específicas. Ya haremos después hablaremos otro día de cómo saber si uno es De específico. Human Design, esto es otro tema, así como existe la carta natal y, o sea, existe algo que se llama Human Design, que en español vendría siendo diseño humano, pero no sé si se traduce tal cual igual, que es como el blueprint, es como la huella principal de cómo nosotros estamos diseñados y cómo creamos la realidad. Y cada uno tiene una dependiendo del día que nació, la fe, la hora, el nombre. Y Es como bueno, una guía de cuál es tu forma más eficiente de gastar energía para gastarla de la mejor forma para ti. ujú. Y cómo tomar decisiones de acuerdo a a ese tipo de gasto que tu cuerpo hace. Sí, suena un poquito extraño. Yo creo que Después haremos un episodio de Human Design específicamente para los que estén interesados en aprender este tema, que es muy digamos interesante. así a grandes rasgos, si a una persona, si a ti te estresa pensar en detalles, trata con la más general, una visión más general. Si a ti te estresa pensar en todo y prefieres concentrarte en detalles pequeños dentro de tu rutina, está perfecto. O sea, es como cuestionarse uno qué le da estrés y qué le da emoción y hagan lo que les dé emoción. A mí en Y particular no me gusta irme al detalle, me gusta hacerlo un poquito más general porque quiero también sorprenderme con el detalle. claro. Y no, mire, yo te voy a dar un ejemplo de cómo yo hago mi scripting de mi día perfecto para empezar. Este juego tiene dos pasos. Uno primero hace su día perfecto y después hace una proyección de reglas que uno va a poner para el próximo año. Mm, Entonces, y son reglas súper locas, no tienen que ser reglas muy racionales, ujú, pero ujú, vamos ujú. a empezar. Entonces, yo, por ejemplo, en mi scripting, yo no es que tenga todo el día súper controlado, ni que yo sepa cada detalle que va en todas las cosas. Cuando yo digo específico hay algunas cosas que yo sé que quiero así y lo demás no me importa, pero Ujú, eso lo quiero así. Entonces, por ujú. ejemplo, en mi día perfecto, yo sé que yo me levanto a las 5 de la mañana, yo hoy en día me levanto a las 5 de la mañana, de 5 a 6 medito o hago journaling o hago algún tipo de práctica que me ayude a conectar conmigo misma. A las 6 hago mi lista de gratitud, me meto a bañar, a las 6:30 levanto a mi hija para ir al colegio, le preparo el desayuno, la preparo para su colegio y después trabajo. No sé en qué, no sé cómo, no sé dónde, pero trabajo hasta, no sé, a las 12 del día almuerzo, de 1 a 2 vuelvo y trabajo. En este momento mi día perfecto se ve así porque mi hija es chiquita, entonces la tengo que ir a recoger a las 3 al colegio. La recojo en el colegio y en la tarde ya paso tiempo con ella, comemos a tal hora. Durante todo el día yo trato de hacer pausas de 5 minutos cada X cantidad de horas para respirar y para como recolectar Reconectar. y recoger mi energía y volver como a energizarme de alguna manera. Por la noche tengo mi rutina antes de dormir, yo me lavo la cara, me echo mis cremas, me hago mis masajes así para drenar el sistema linfático, me acuesto, veo televisión, o sea, como que hay cositas que son muy específicas, pero hay secciones del día que no tengo ni idea y Ujú, no sé ujú. qué me importa. Claro. Yo llego a la casa, tengo mi visión, yo subo unas escaleras, mi casa tiene unas escaleras, entro al lado derecho hay un cuadro azul, no tengo ni idea de qué es el cuadro azul, en mi casa tengo este cuadro azul. Ujú, Entonces, es como lo que se sienta mejor, pero es hacer un recuento del día en el que tú te sentirías más a gusto, sí, te sentirías más realizada, más o realizado, más conectado con tu vida, más, sí, ese es como tu día perfecto. Y se puede ver de muchas formas, de pronto, no sé, de pronto no es más dirigido hacia el trabajo, sino más dirigido hacia, no sé, no quieres trabajar, qué sé yo. Hay gente, pues, lo que uno quiera. Uno quiere vivir en una granja, uno quiere vivir en la ciudad, eh, quieres trabajar desde la casa, quieres trabajar, tener tu propio negocio, quieres trabajar para alguien, pero tener una carrera que va creciendo, lo que sea. Entonces tú haces tu día perfecto como si estuvieras escribiendo tu horario del día. Me levanto a tal hora en presente o en pasado. Me levanté a tal hora o me levanto, pero nunca me voy a levantar. ujú. Eso es importante. Y cuando haces tu script de tu día perfecto, eh,
el segundo paso del juego es escribir todas las reglas del año. Entonces, por ejemplo, cada vez que me voy a un viaje con mi familia, llegan a mí 5 clientes nuevos. O sea, no tiene que estar relacionado. Cada vez que yo estoy manejando al colegio de mi hija, reconecto conmigo misma porque tengo tiempo para mí. O siempre que participo en una rifa, me la gano. O sea, pueden ser cosas locas, puede ser entre más paletas como, más Más músculo, adelgazo. más músculo me crece. Sí. O sea, no tiene que ser nada que tenga sentido. Y uno lo escribe, pero tienen que ser cosas que tengan sentido para los deseos de uno. Ujú. Y ya, y uno escribe eso y uno pone la intención de cuánto, o sea, en mi caso, como todo mi proceso ha estado muy ligado a la parte financiera, yo siempre soy muy específica a mis finanzas y soy, ok, en este día gano tanto, ese día solo por ese día gano tanto o algo mejor, siempre estar abierto a algo mejor. Eh, Al mes gano tanto, vivo en este lugar, no necesariamente que la casa tenga que ser de una forma, pero yo vivo en California, por ejemplo, o en lo que sea, y sé que tengo una casa de verano en otro lado porque quiero irme de vacaciones una vez al año, no sé, lo que uno quiera, tengo la salud de esta forma, mi cuerpo está bien, me siento como Claro. energía, Poner cómoda. nuestras propias reglas, me encanta. O sea, cuando nos hemos detenido a escribir y determinar cuáles son nuestras reglas del juego que nosotros queremos vivir. Y al final estamos viviendo un juego, nosotros tenemos que determinar las reglas, o si no jugamos bajo las reglas de otros, que probablemente fueron las de nuestros padres. Que muchas veces son las creencias limitantes, como lo que no mata engorda. Claro, como así, si yo repetí esa toda mi vida y después me arrepentí mucho. No mata engorda. Sí, No, es que claro. hay unas gravísimas y yo digo, Pero es Dios, que Hila, esa la de que no matan gorda, yo la repetí todos los días de mi vida por mucho tiempo. Yo era flaquísima. Y yo sé que después de haber repetido esa vaina por toda mi vida, pues ya dejé de ser flaca. Y vaya y recodifique una creencia nueva. No es tan fácil como crearla de cero. totalmente, no, totalmente. Y bueno, el último paso de ese proceso de manifestación es analizar un poquito o sentir un poquito cuál es esa versión mía que está viviendo esa vida. Si yo me imagino yo en esa situación, cómo me siento, cómo actúo, cómo camino, cómo me visto, qué pienso de mí misma, cómo me proyecto, qué decisiones tomo. Eh, por ejemplo, si mis metas son metas, por ejemplo, de fitness, por ejemplo, pues esa persona que está en el estado físico que yo quiero, que puede correr tanto, que puede levantar tanto peso, yo que sé cuáles son las metas de ese tipo, pero si yo tengo esa flexibilidad, ¿qué decisiones tomo en el día? Porque Cómo pienso y cómo ¿cómo me he visto, pienso? cómo ¿Cómo camino, cómo me actúo? presento al mundo. ¿Cómo es mi horario? ¿En qué momento del día yo me dedico para trabajar en mí, en mi cuerpo, en mi meta, en mi salud, en mi lo que sea? Eh, Esto se llama el proceso de, ¿cómo se dice? Embodiment, en personificación. Sí, sí, El de cuerpo. personificación, ¿no? Sí, de personificación, porque una cosa es dejarlo en el pensamiento y en la idealización y en el sueño, pero al final tenemos que empezar a tomar acción y me encanta que lo estás mencionando porque muchas personas dicen, ay, entonces me voy a acostar en un sofá a manifestar mi vida, no mi rey. No, mi rey, te tienes que convertir en esa persona y tienes que empezar a personificar esa persona. Y para personificar esa persona tienes que empezar a decidir cómo piensas, decidir cómo sientes, decidir cómo caminas, cómo te paras y cómo te presentas frente al mundo, porque si no lo haces, no vas a poder cambiar tu energía, que era algo que quería complementar con todo lo que hemos hablado. Al final, podemos hacer 10.000 prácticas de sanación, de breathwork, de sanación de energética, de constelaciones familiares y la lista es larguísima porque hay 10.000 herramientas, pero si no cambiamos nuestra energía, vamos a seguir manifestando la misma vida todo el tiempo, porque lo que manifiesta, lo que crea la realidad que nosotros vivimos, al final es la energía que nosotros encarnamos. Y una de las formas de cambiar nuestra energía es encarnar esta persona en la que nos queremos convertir. Y poco a poco, tomando acción, vamos cambiando nuestra energía. Y yo aquí quiero mencionar tres cositas relacionadas a esta última parte. La primera es que la gente a veces se queda muy apegada
a la perfección. Mm. Yo solamente voy a tener toda esta mierda que quiero Esta cuando sea belleza, esta belleza. toda esta vaina, cuando yo sea perfectamente esta señora que solamente come lechuga y zanahoria y solamente vaya 3 horas al gimnasio todo el día y solamente cumpla con todos estos requisitos de lo que yo estoy queriendo personificar. Pero eso tampoco es así. Tampoco uno tiene que estar completamente sanado o completamente perfeccionado para lograr las cosas. Es simplemente Sí. una guía de conexión. Sí, exacto. Yo creo que lo que tú estás tratando de decir es el día que yo logre sanar todas las heridas transgeneracionales, que logre sanar el trauma que tengo de infancia, que logre sanar mi cuerpo físico y los dolores que están en mi espalda, que probablemente son energías estancadas, ese día entonces voy a tener la vida que quiero. Y no, porque entonces se vuelve una vida de sanación y de proceso de sanación y nosotros no venimos, o sea, ese no es el objetivo real de venir acá. O sea, venimos a evolucionar y parte de la evolución incluye sanar y evolucionar. Pero si nos quedamos en la sanación, nos quedamos en el trauma. Si nos quedamos en el trauma, nos quedamos en la energía del pasado. Y si nos quedamos en la energía del pasado, nos quedamos reviviendo constantemente el pasado y no tiene sentido. O sea, tú haces tu proceso de sanación y miras para adelante y encarnas la persona que quieres, que quieres ser. Y después esa vida empieza a manifestarse. No es al revés, no es como que se manifiesta la vida y después soy esta persona, no. Primero soy esta persona, después esa vida empieza a manifestarse, pero para que eso pase tenemos que mirar para adelante y tomar acción hacia adelante, no quedarnos en el trauma, en la energía pasada, en el pasado, en la creencia que no puedo sacarme la cabeza, ya está, ya soy consciente de la creencia, miro para adelante. ¿Qué decido pensar ahora? Ujú. Y cada vez que viene la creencia, wow, aquí está la creencia, ok, la decido cambiar hasta que esos neuropathways o estas conexiones neuronales empiezan a perder fuerza y empiezan a, pero no es que se apaga una y se prende otra, no, va perdiendo fuerza una, va cogiendo fuerza la otra, es un proceso. Ujú. Sí, y yo veo mucho, o por lo menos como dentro de la gente con la que yo constantemente hablo de esto, yo tengo como varias personas, varias amigas como tú, con las que yo comparto muchas cosas y a veces también me preguntan muchas cosas y siento que hay una gran, como una forma de ver esto donde la gente cree que tienen que estar perfectos y todo el día positivos y todo el día pensando Mm. todo pueden pensar nada mal porque entonces todo lo malo va a pasar y tampoco es así. O sea, sí, yo tengo claro quién es esta versión de mí que vive esta vida y con que yo cada día dé un pasito más para acercarme a esta versión de mí es suficiente. Y haciendo eso puedo generar un gran cambio. Si uno hace una ruta, seguro han oído este ejemplo mil veces, si uno tiene una ruta de vuelo en un avión y cambia 1 grado de la ruta, vas a terminar en un destino completamente diferente. Mm. Es lo, o sea, no necesariamente tienes que arreglar todo en tu vida para poder generar un cambio. Y ahí lo digo porque veo como eso está ligado con algo que a mí me genera un poco de curiosidad y es toda esta industria y toda esta tendencia de la hiperproductividad. Hay nada Mm. malo con la hiperproductividad. Si siguen a Grant Cardone y a Mike Es Perry, todos estos gurús, está la chévere. hiperproductividad. Hiperproductividad está chévere. No es que esté mal, no es que no lo puedan hacer, pero sí crea como una expectativa que a mucha gente no le sirve. Hay gente que tiene, no voy a decir esto, hay gente que tiene una pila metida en el fundillo y pueden hacer eso, pueden llevar esa vida, pero la mayoría de los mortales como nosotros necesitamos descansar, necesitamos recargarnos, necesitamos pasar tiempo con la familia y no tenemos 10 años de vida para hacer de cuenta que la familia no existe y solamente trabajar 24 horas al día para poder lograr algo y después vivir. La mayoría de nosotros Pero no nos también, pasa. ya va, y ahorita que estamos hablando de creencias, los que creen en la hiperproductividad, pues es una creencia, Bien, les va es bien. una, no, pero y es una creencia, porque ellos creen que mientras que sean súper productivos les va a ir bien, y siendo súper productivos les va a ir bien. Y esta industria se puso muy de moda en una época y muchos, pues, eh, tomando ya las creencias viejas que teníamos de que sin sacrificio no hay ganancia, agarramos esta otra creencia de hiperproductividad y te va a ir bien, y pues
la pusimos en práctica, como que fue muy fácil de asimilarla y mucha gente todavía la tiene muy latente en su inconsciente slash consciente. Pero al Y final no, es una creencia, no es verdad. O sea, no es la verdad absoluta, pues, es verdad para los que lo creen. exacto. Y esto puede funcionarle a algunas personas y les funcionará muy bien, pero lo que quiero decir es que a veces no todo lo que nos están vendiendo de perfeccionismo, ya sea con el tema de la hiperproductividad o con el tema de la sanación y la espiritualidad o con cualquier tema, uno no necesita estar perfecto en lo que necesita ser o quiere ser para lograr muchas de las cosas que tiene en su visión. De hecho, pues te vas a reír. Yo, por ejemplo, doy mucho este ejemplo porque estaba acordándome ayer con mi esposo. Cuando yo recién llegué acá, estaba haciendo mi primer vision board y yo, pobrecita, qué pecado. Yo pensé que a mí me importaban los carros. Yo pensé que para mí era importante un carro, no sé qué, porque estaba completamente absorbida por cosas que no era yo. Claro. Y yo guardé una foto de un interior de un carro que me pareció bonito. No, no es un carro de lujo. A mí, la verdad, no es que me interese el tema de los carros. Hay gente que le encanta, a mi hermano le Ujú. fascina. Sí, Bien. sí. Yo guardé una foto de un carro, un interior de un carro que me pareció agradable. Fast forward 3 años después, mi esposo y yo fuimos a comprar un carro, queríamos una camioneta porque nosotros viajamos mucho en carro. Lo que yo hago en mi vida laboral es que yo trabajo con propiedad raíz y vendo tierras de inversión y mi esposo también trabaja en propiedad raíz y trabajamos vendiendo todo el tiempo en el carro. Y aparte de eso, nos gusta mucho los fines de semana acampar y nos encanta ir a caminar y nos encanta ir a pasear. Entonces queríamos Viajan muchísimo en carro. Viajamos muchísimo en carro. Teníamos un carro y queríamos una camioneta para los viajes. Y fuimos y no nos servían un montón de camionetas porque tenía que tener el espacio en la mitad para el perro. Bueno, terminé comprando una camioneta que era la que tenían esa noche a las 8:30 de la noche. Ya habían cerrado, nos abrieron. Le dije, deme esa, ya me voy, chao. Y llego a la casa y yo no sé por qué estaba buscando una foto y me encuentro con esta foto de este carro que guardé hace 3 años. Es ese carro. Wow. Ese es, ese es el nivel de especificidad mío. O sea, Claro. Wow, este, wow. entonces, y lo que iba con este ejemplo es que no todo tiene que ser, no todo lo tengo que entender de pe a pa y no todo tengo que saber absolutamente todo y haber sanado absolutamente todo para poder lograr cosas. Yo en ese momento, cuando guardé esa foto, al momento en el que compro la camioneta, por darles un ejemplo cualquiera muy, muy simple y muy banal, después de haber comprado la camioneta tuvimos otra crisis y no importa, yo ya he podido ir como chuleando cosas de mi visión que se han ido materializando y que me hacen infinitamente feliz y agradecida. Eh, y el tema de la hiperproductividad lo menciono es porque muchos hombres sufren en el proceso de quitar sus creencias limitantes, sufren un montón porque les cuesta mucho trabajo. Hay mujeres que también tienen esta energía muy masculina, pero de mi experiencia lo veo mucho en los hombres, lo veo mucho en mi esposo, lo veo mucho en hombres que conozco. Les cuesta mucho trabajo dedicar un tiempo a este proceso sin ser ultra productivos y sin alcanzar una prueba de algo que hicieron, porque aquí no vas a tener ninguna prueba de nada por un tiempo. Mm. De cómo te Sí. sientes, de cómo tú ves las cosas, sí, pero no vas a tener una prueba material de Ujú. nada por un tiempo. A veces más, a veces menos. Entonces, todo este tema de la hiperproductividad que funciona para gente muy bien, yo creo que es algo que hay que dejar ir. Es como, ok, si es para mí, es para mí, si no es para mí, también hay espacio para yo alcanzar todo lo que quiero en mi imperfección, en el proceso. Sí. Ahora, hay que hacer énfasis en un tema muy, muy importante y es que nosotros vivimos en un mundo dual. ¿Qué quiere decir eso? Que vivimos en un mundo donde hay luz y hay sombra. Y las dos son absolutamente necesarias para que nosotros podamos estar en balance y, sí, básicamente en balance, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que no todo va a ser luz o esta emoción divina y situaciones hermosas que se nos van a presentar en la vida. A veces vamos a tener retos, que de pronto los retos representan la sombra, y siempre va a ser así porque vivimos en una dimensión, en la Tierra, que se presenta de esa forma para que nosotros podamos evolucionar. Tanto nosotros como guías espirituales muy elevados lo viven así, porque si no fuera el caso de tener que evolucionar en situaciones, pues no estaríamos en ese momento en esta dimensión. Entonces,
no existe que vamos a estar en la luz todo el tiempo. Eso quiere decir que no existe que vamos a estar sanados al 100%. Vamos a seguir teniendo trauma, vamos a seguir teniendo creencias que se manifiestan de alguna forma como no queremos y vamos a seguir teniendo situaciones de retos o experiencias que nosotros interpretemos como incómodas, y el reto acá y el trabajo espiritual y de conexión es dejar de ponerle resistencia a eso y pensar que tengo que mandar toda la M porque no me sirvió, porque sigo viviendo retos, y por lo contrario, integrarlos y decidir tomar esos espacios como espacios de autoconocimiento otra vez, de evolución y de reconexión. Porque muchas veces cuando estamos mucho en la luz, también nos desconectamos, ¿sabes? Como que empezamos a dar todo por hecho. Y a veces necesitamos los retos para empezar otra vez a conectar con la gratitud, con la presencia, ¿no? La verdad es que somos humanos, estamos diseñados de esa forma, entonces es también como aceptar eso, o sea, no es porque tú emprendiste en un proceso de manifestación, hiciste todos los pasos y haces todas tus semanas, tus sesiones de healing, de sanación, entonces no vas a tener retos, y si tienes retos, entonces echaste la toalla, no, divina los retos, bienvenidos, gracias, este es un momento mío para evolución, ¿no? Y verlo como tal y seguir mirando para adelante y seguir transformando nuestra energía todos los días. Y esto lo estoy diciendo por experiencia propia, porque si no hubiera pasado por ese proceso de frustración, no podría tener la capacidad en ese momento de decir lo que estoy diciendo, porque me costó. O sea, tuve muchos momentos de frustración en mis procesos de conectar con todos estos conceptos y decir, esto no sirve para nada y que estoy haciendo mal y por qué no estoy, y meterle más a la sanación y quedarme en el pasado, ¿sabes? Hasta que por fin entendí que lo que tú precisamente estás mencionando y con lo que yo te estoy complementando. Y Entonces, es, nada. hay algo que la gente, que todos lo hemos hecho y lo hacemos mucho y es, pensamos, pensamos que como tengo que evolucionar y entonces tengo que aprender y tengo que mejorar mi perspectiva o lo que sea. By the way, les recomiendo un montón que busquen el experimento de, ¿cómo se llama el de las líneas con los electrones? ¿Tú te acuerdas? Las líneas con los electrones. Hicieron un experimento hace 1000 años en física cuántica donde hicieron dos líneas, un predicamento, Ah, disparan electrones sí, y pero ese experimento está muy difícil de entender. Yo puedo bueno, yo buscar te el voy a link, mandar un link que se está los bien dejo en el pie de página para que lo vean, pero chiquito. No, el que yo tengo es bien fácil sí, verlo porque es de muñequitos. Es sí, como pero muy igual es entender cómo los átomos se comportan basado en cómo nosotros lo estamos observando. a la perspectiva, es para el tema de la perspectiva, es muy chévere. Échenle uno, pues para que le echen un ojo si les interesa. Es como cuando yo cambio la forma en la que yo estoy observando algo, cambio completamente el resultado. Em, y todo es perspectiva. y todo es perspectiva. Y bueno, y yo también, nosotros vivimos una vida que está llena de emociones y que mucha gente lo que hace es reprimir cuando se siente mal. Entonces, no, me siento terrible hoy. No, pero no me puedo sentir mal, me tengo que sentir bien. ¿Qué voy a hacer para sentirme bien? Entonces reprimo, me siento mal, no me puedo sentir mal porque eso no es permitido y fuerzo de Sí. alguna manera a sentirme bien. Y eso lo que está generando es más trauma. Resistencia. Si tú tienes una olla a presión, la olla va a seguir construyendo presión, presión, presión hasta que se va a explotar. A menos que le quites la tapa y dejes salir la presión. Exacto. Entonces, Y cuando ponemos resistencia, persiste más. exacto. Ya va, y Entonces, este es un ejemplo que me encanta dar para los que son padres en a poder sentir muy identificados. Cuando tenemos un hijo que está tratando de llamar nuestra atención y nos quiere mostrar algo, y nos dice, mami, 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 tenemos dos opciones. O lo seguimos ignorando y el niñito no se va a quedar callado hasta que le ponemos atención, que eso es cuando le ponemos resistencia a las emociones que no queremos sentir porque en teoría son malas, o le ponemos atención y la procesamos y la vivimos y la aceptamos. Y ya, pasamos, vamos a tener más tiempo después para hacer las otras cosas. exactamente. Y es lo mismo con este proceso, o sea, cuando yo estoy hablando de reprogramar las creencias limitantes, no necesariamente es hacer de cuenta que ya no van a existir más y seguir adelante. Uno tiene que pasar un tiempo con ese sentimiento. ¿Tienes un sentimiento maluco? Pues siéntate, siéntelo y Ujú. date a estar ahí en ese lugar y después ya puedes seguir adelante y puedes cambiar tu perspectiva y ver cómo puedes ver esto de otra forma para cambiar el resultado que estás obteniendo. Pero
pero todo hace parte de un proceso de autocompasión muy integrado al proceso de progresión, porque no sé, siento que hay mucha resistencia al tema de sentirse mal, de dejar que uno es persona, uno es humano, uno también tiene derecho a tener malos días, y no siempre puede ser esa persona que es supremamente sabia, supremamente positiva, supremamente encaminada, que tiene todo claro, ¿no? Hay días que no tienen nada claro y Ujú, eso está bien también y hay que permitirse esos espacios tal porque cual, genera mucho más, el retroceso es mucho más grande si no lo tal haces. cual. Por no Y dar un la, paso sí, así. hay días, hay días en los que, y sobre todo cuando uno empieza este proceso en el que empiezas a desarrollar más awareness, como más conciencia de los pensamientos y las emociones, yo te puedo decir que hay días en los que yo me siento como una mierda y empiezo a conectar con esa emoción de falta de merecimiento que muchos tenemos. Empiezo a conectar con esa emoción de escasez, empiezo a conectar con esa emoción de, no sé si sería emoción o pues, sería emoción, de o trauma, como de inseguridad. Y lo siento con toda. Y lo siento, y sabes que en ese momento, obviamente, que vienen pensamientos que vienen en relación a esas emociones. Y digo, esto lo estoy atravesando y no me identifico con los pensamientos, pero tampoco me doy cuenta que no pasó nada. O sea, si ese día me tengo que echar 2 horas en la cama y tengo que llorarlo y tengo que procesar los pensamientos y tengo que decirle de pronto a mi esposo, que es la persona que tengo al lado, todo lo que estoy sintiendo y cómo estoy pensando, lo voy a hacer, ¿no? Pero no voy a salir a la calle a hacer de cuenta que no está pasando nada porque me lo voy a llevar conmigo y va a durar más tiempo. Y los tengo todo el tiempo, los tengo todo el tiempo, pero Sí. no me identifico con ellos. Y te iba a decir que una forma de salir de ese hueco cuando ya uno está preparado para salir del hueco es todas estas herramientas de procesar emociones Mm, que hablábamos, todo el tema de breathwork, shaking, meditación, movimiento corporal, baile, o sea, puede ser cualquier cosa que le ayude a uno físicamente a movilizar y también mentalmente a relajar la mente. Uno siento que la gente no aprende a relajar la mente y por eso mucha gente me dice, ay, no, a mí no me gusta meditar, yo me aburro, me quedo dormido a relajar la mente. Y sí, es un proceso aprender a hacerlo, pero es muy importante permitirse el espacio, Ujú. ayudarse con herramientas para procesarlo y poder seguir. Y pues yo sé que esto suena como, ay, no, pues la terapia, todo, entonces todos tenemos que ir a terapia todos los días, pero el proceso es así, el proceso es, me ubico, miro que me está molestando, lo identifico, lo trabajo, después miro a dónde quiero ir, pongo esa intención y voy a empezar a caminar hacia allá. Así es. Es más simple de lo que parece, uno lo va aprendiendo, es mucha información y son muchos pasos que uno poco a poco como que los va integrando a su rutina diaria, y uno va viendo qué le gusta y qué no le gusta, uno va teniendo cada vez más claridad. A mí me gusta con el tema de la visión hacer una visión a 1 año, una visión a 5 años y una visión a 10 años, porque a 10 está suficientemente lejos que puedo soñar todo lo que yo quiera, a 5 está suficientemente cerca para decir, ok, de pronto ese sueño, ¿cómo lo puedo aterrizar un poquito a lo que yo creo que es posible para mí? Ujú. Que no es a lo que la vida te dice que puedes, sino lo que tú crees que es posible para ti. Mm. Y a 1 año son como los pequeños pasitos que yo siento que puedo dar para llegar a esa gran meta de 10 o 5 años. Y me gusta, cada año vuelvo y replanteo mi visión de 1 año, cada 5 años ahora voy a replantear por primera vez mi visión de los 5 años. Em, pero es algo que uno puede hacer por uno mismo, en verdad, uno se toma un domingo, un sábado al año. Sí, sí, la verdad es que sí. Y mil gracias por todo este conocimiento, energía, sabiduría, experiencias de vida que nos compartes. De verdad que nos inspira mucho, nos conecta y nos da muchas herramientas para avanzar en este proceso de desarrollo personal. De verdad que mil gracias. Me encantó esta conversación contigo como siempre. Gracias por invitarme y pues espero que le sirva a alguien, que le sirva toda esta cantaleta. Igual hay muchísimas como recursos que uno puede adquirir para profundizar más. Es cuestión de meterse a buscar. Si alguien tiene cualquier duda pues que les pueda dar una recomendación o algo, pues me pueden escribir también. Y ¿Por atento a dónde mi te pueden escribir? ¿Por Instagram? Instagram, ajá.
Ok, vamos a dejar la cuenta entonces de Ilanit en el pie de página para los que la quieren seguir, además que tiene un contenido divino. Eh, Dependiendo del momento en el que ella está atravesando, va poniendo contenido relacionado a ese momento de vida, entonces es espectacular porque ella nos muestra todas sus facetas y no solamente eso, sino que nos muestra que podemos ser multifacéticos. Eso está increíble. Ese cuento que nos dijeron que te tienes que quedar en una misma cosa y pues, si en este momento no me resuena esa cosa y quiero otra cosa, súper bienvenido y tú nos muestras eso y eso es espectacular. Gracias, Val. Si uno tiene que darse permitirse cambiar de opinión. La gente cree que Total. tiene que tener la misma opinión toda la vida y querer hacer lo mismo toda la vida y a veces eso no se da así. Pero sí, cualquier cosa. Tenemos que organizar otro capítulo de Human Design porque aquí ya necesitamos expandir. Total. Y la mil gracias.